Bien, pues regresamos para analizar un tema que evidentemente es relevante en nuestro país, que ha ido disminuyendo con el correr de las décadas, pero que sigue siendo significativo. Y hoy se realizó un seminario. Revisemos imágenes porque en un céntrico hotel ha ocurrido aquello, organizado por la Fundación para la Superación de la Pobreza, con diferentes ponencias. La idea era justamente hablar de este tema a través también de lo que significan las regiones, como lo que ocurre en nuestra zona, una parte del país evidentemente marcada por la geografía difícil y que genera también situaciones de vulnerabilidad y que queremos analizar justamente del por qué realizar este tipo de discusiones en nuestra zona, por qué hacerlo en regiones, tomando en cuenta que la Fundación tiene un eje central de más o menos 100 personas que trabajan allí y de las cuales también depende el programa Servicio País, una entidad como es una fundación sin fines de lucro, pero que tiene una pertenencia a un financiamiento público a través de los diferentes entes que tiene nuestro Estado para aquello. Por eso hemos invitado a Juan Carlos Férez, quien es el presidente de esta fundación. Y lo lógico, ¿por qué realizar este seminario en Puerto Montt? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La idea fue realizarlo en esta región porque la temática era particularmente pertinente a lo que son los problemas que enfrenta la región en este tiempo, no solo de ahora, pero que se han venido agudizando en los últimos años. Era pobreza y territorio. Es una relación que la sabemos compleja, pero a su vez una relación muy estrecha. Y particularmente en esta oportunidad la reflexión estuvo orientada hacia el análisis de lo que pasa particularmente en las comunidades del borde costero. Esta es una región que tiene una extensión muy grande. Así es. Y en sus cuatro... De mucha insularidad, de mucho borde costero. En sus 4 provincias tiene realidades costeras que son muy importantes y que han venido evolucionando desgraciadamente con una relación muy estrecha con las problemáticas de pobreza. ¿Hay una correlación directa entre el tipo de territorio y los niveles de pobreza en nuestro país? Es decir, ¿la periferia tiene más índices de pobreza que el centro, que lo urbano y lo rural, por ejemplo? ¿Se puede hacer una correlación en aquello o no hay índices que indiquen aquello? No, se puede establecer una correlación, pero es diversa. En algunos contextos, efectivamente, la concentración de la pobreza se da en las zonas urbanas. De hecho, la población está más concentrada en las zonas urbanas. Pero también las características de la pobreza y el grado de concentración en relación a su población suele localizarse en zonas rurales y en zonas que enfrentan realidades particulares desde el punto de vista de sus recursos económicos y de la forma en que esos recursos han venido siendo explotados en los últimos años. Y en ese sentido, las comunidades que están situadas en el borde costero de la región son aquellas que han tenido más dificultades para participar de este desarrollo que en alguna medida ha experimentado el país también en las últimas 2 o 3 décadas. Así es, y para que todos entendamos, la gente que nos está viendo ahora en Osorno, en La Unión, en Puerto Montt, en Alerce, ¿qué entendemos año 2014 por pobreza y por extrema pobreza, de acuerdo a los indicadores que se están trabajando en la actualidad? Bueno, una de las cosas que pudimos compartir con bastante detención en el marco de este seminario es que el país enfrenta una pobreza que ha venido experimentando cambios en los últimos años. Tradicionalmente se asumía como tal una carencia en el ámbito de la tenencia de bienes materiales, en distintos frentes, desde la alimentación a la vivienda, también el acceso a la escuela o la capacidad de poder preservar buenas condiciones de salud. Hoy día, sin duda de que eso se mantiene como un rasgo, pero ha pasado a ser predominante el hecho de que la gente además reclama condiciones de inclusión, condiciones de no marginación y reclama también por una mayor equidad. Hay grandes brechas entre los distintos sectores sociales y particularmente la situación de los pobres aparece muy distanciada de lo que es el estándar de vida de sectores amplios de nuestra población que afortunadamente no están en condiciones de pobreza, pero que también reúnen una cantidad de recursos que mejor distribuidos podrían permitirnos solucionar ese tipo de problemas. Hoy día lo que nosotros hemos denominado el traspaso progresivo, desde una situación donde la pobreza estaba concentrada en el tener, a una que está concentrada en el ser, el hacer
y el estar en la relación con otros. Hoy día la soledad puede ser un símbolo o una señal de pobreza, por ejemplo, que no existan los materiales. A lo mejor una persona tiene todos los bienes, tiene la comodidad hoy día de un hogar, pero es un adulto mayor que vive solo, por ejemplo. ¿Esa persona puede ser considerada pobre hoy día, de acuerdo a estos rasgos? Puede ser considerada pobre, pero no lo pensemos solo desde la óptica tradicional de la medición cuantitativa. La verdad enfrenta una realidad que tiene elementos de exclusión, que tiene elementos de desatención, que no logra participar en la vida social conforme a lo que su dignidad y sus derechos harían aconsejable. En ese sentido, la soledad sí, es un rasgo que suele acompañar a las condiciones de pobreza. No la define en exclusiva, no la define por sí solo, pero en general la pobreza tiene mucho de soledad. Ahora, particularmente en la tercera edad, como tú bien mencionas. Claro, hoy día estamos viviendo una situación en que Chile está envejeciendo y cada vez más los adultos mayores en algunas situaciones están quedando solos, por ejemplo, por la familia, por una serie de elementos que pudieran estar ahí presentes. Ahora, el territorio en esta región de los lagos, bien lo decíamos delante, marca sin duda situaciones de alejamiento de muchas personas, de muchas comunidades, de lo que podría considerarse el crecimiento del país. Nuestro país no solo es centralizado por Santiago respecto a las regiones, sino que dentro de las regiones, muchas veces las ciudades capitales, tienen un tipo de calidad de vida distinto al que pudiese tener, por ejemplo, una persona que vive en Alto Palena o que vive en una pequeña isla de Chiloé. Así es. ¿Cómo conllevan o correlacionan ese elemento ustedes? En general, el país, y visto a un nivel más agregado de sus 15 regiones, tiene disparidades en su nivel de vida, en su nivel de desarrollo que son bastante marcadas. Particularmente en el ranking nacional, la región de los lagos ocupa, por un conjunto de indicadores, la posición de ser la sexta región con menor nivel de desarrollo. Tiene claramente un ingreso per cápita que la sitúa en poco por encima de la mitad del ingreso per cápita del país. Sus niveles de pobreza están algo por encima también del nivel promedio nacional. Pero cuando uno deja de hacer la comparación solo entre regiones y se introduce en la región a niveles territoriales menores, que pueden ser sus provincias y particularmente sus comunas, ve que nuevamente se reproducen desigualdades tremendas. Esta región tiene... Por ejemplo, esta es una región que tiene 4 provincias, que tiene 30 comunas, y en cualquiera de las provincias que analicemos sus comunas, vamos a encontrar algunas que tienen un nivel de desarrollo relativo claramente más comparable con el promedio del país, que puede ser la situación de Puerto Montt, vis a vis la situación de San Juan de la Costa, por ejemplo, o de Maullín. Y lo que más preocupa es que esas brechas no solo existen, sino que en análisis que hemos realizado, cubriendo información de los últimos 20 e incluso 30 años, tienden a acentuarse con el tiempo, lo cual no significa de que no haya habido un desarrollo que de alguna manera ha alcanzado incluso a los territorios más rezagados, pero su progreso se ha dado a un ritmo menor que el de aquellas zonas que tienen una posición de desarrollo algo más avanzado. Y por lo tanto, no es la evolución más espontánea, más automática, aquella que nos puede augurar un futuro con el cierre de brechas. Todo al revés, las distancias, las disparidades tienden a acentuarse y ese es un motivo de preocupación y a eso estuvo muy dirigida la reflexión de hoy. Como decía, con una concentración en lo que son precisamente las comunidades que están en los bordes costeros. ¿Cómo se mejora aquello? ¿Cómo se evoluciona positivamente o se hace una correlación positiva respecto a esto, no? La verdad, de lo que se trata primero es tomar conciencia de que hay que hacer algo, que va más allá de dejar que la economía funcione espontáneamente y bajo las lógicas con que viene operando hasta ahora. Muchos de los problemas que detectábamos que hoy existen y que se agudizan en este tipo de comunidades son resultado de una matriz productiva donde hay un cierto desarrollo con algún tinte de industrialización o de explotación industrial que ha ido en desmedro de la capacidad de las comunidades ancestrales de enfrentar en el marco de sus históricos tipos de vida, de su cultura tradicional, de enfrentar el desafío de atender a la satisfacción de sus necesidades. Quedan cada vez en una posición más desmedrada.
las posibilidades de la pesca, las posibilidades de la recolección de algas, se ha visto claramente disminuida a consecuencia de la matriz de explotación que se ha experimentado respecto de esos recursos. Y por cierto, hay ahí un tema que uno tiene que enfrentar desde la perspectiva de política, con un rol del Estado a nivel central, del gobierno regional y particularmente de los gobiernos locales, con una amplia y extensa participación de las propias comunidades. Y ahí hay un planteamiento que en el caso nuestro de la Fundación es muy claro. La participación en esto es transversal y es un eje central. De lo que se trata es tomar decisiones que atiendan a lo que son las preferencias, que son las deseabilidades, que son las aspiraciones de las propias comunidades. En definitiva, el desarrollo lo es en cuanto tal cuando atiende precisamente al estilo de vida que la gente quiere llevar adelante. Pues bien, démonos los espacios para intercambiar un poquito respecto de cuál es ese pensar que tienen estas comunidades y cómo les gustaría enfrentar el desafío de su propio desarrollo. Así es. Hay un tema que más de alguien se lo ha planteado, se lo ha hecho saber, en términos de que, por ejemplo, la región de la Araucanía es una de las que tiene los índices de pobreza más altos del país. Así es. Zona de comunidades autóctonas, pueblo mapuche. Acá en la región de los lagos, probablemente la comuna con mayor presencia de población huilliche es San Juan de la Costa. ¿Hay una relación en aquello de estas comunidades de no haber podido insertarse dentro del crecimiento de su región, o al revés, la región ha sido incapaz de ir de la mano con el desarrollo y las posibilidades de estas comunidades que son de pueblos originarios, por ejemplo? Dentro del perfil de pobreza que presenta el país, y esto incluso atendiéndonos a las estadísticas oficiales, no cabe ninguna duda que hay ciertos grupos poblacionales que están afectados en mayor proporción que el promedio por la problemática de pobreza. Siempre hemos mencionado la situación de los niños, particularmente en su primera infancia. Hemos también puesto el foco en la situación de las mujeres y particularmente de los hogares dirigidos por mujeres. Y un tercer grupo que presenta una realidad de pobreza muy por encima del promedio son los pueblos originarios, y en esta zona particularmente el pueblo mapuche. Hay del orden de una incidencia de pobreza. Si el país está en el entorno del 15%, la incidencia de pobreza de los pueblos originarios se sitúa en el entorno del 22 a 24%. Perfecto, o sea, hay una... Pero hay una correlación directa, además, en la realidad del pueblo mapuche. Lo que tenemos es que en el conjunto de los pueblos originarios que están en pobreza, el 80% de ellos está radicado entre la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. En 3 regiones, más la parte sur de la región del Biobío. Claro. Pero ahí está concentrado el 80% de la población mapuche que actualmente vive en pobreza, y la población mapuche en pobreza tiende a ser casi el doble de la población no mapuche en pobreza. Finalmente, hubo una comisión de expertos durante el gobierno de Sebastián Piñera en que habló que se había bajado en 2 puntos porcentuales, 2,4 puntos los índices de pobreza a nivel país, que el año 2009 estaba en un 17,6, el año 2011 en un 15,2. ¿Esa es una tendencia que va a seguir en el país, o si está de acuerdo o no con esa cifra? Esa es la pregunta inicial probablemente. La verdad, la comisión que estuvo trabajando durante el año pasado y entregó su informe en enero de este año, lo que hace es una propuesta para actualizar la actual metodología de medición de pobreza monetaria, por decirlo más en simple, actualizar la línea de pobreza, más otros elementos propios de esa metodología, y simultáneamente incorporar también una medición de pobreza multidimensional, incorporando más allá del ingreso otro conjunto de factores que dan cuenta de las condiciones de vida. En el marco de su trabajo hicieron una primera aplicación de la nueva metodología, pero que ellos mismos insisten que es una aplicación experimental, es parcial, no se debe tomar como definitiva, y que tiende a confirmar de que ha habido una tendencia a la disminución de la pobreza en los últimos años. Esto ya había sido señalado, dicho sea de paso, por la CEPAL en su medición para el año 2009 y ratificado posteriormente en la propia medición para el 2011, que la tendencia viene siendo históricamente a distinto ritmo, pero siempre... Y sumando estos elementos cuantitativos y cualitativos, digamos. Exactamente. Y en general
en ese sentido viene disminuyendo. Lo que pasa es que está lo que señalaba hace un momento, de que así como la pobreza tradicional tiende a disminuir en su extensión cuantitativa, aparece con fuerza y creciente un fenómeno aledaño, y es que muchos de los que logran superar el umbral de pobreza, visto, insisto, desde el punto de vista del modo tradicional de hacer la medición, de lo cuantitativo, digamos, de los cuantitativo, bienes, caen en un siguiente segmento que es altamente vulnerable desde el punto de vista de los niveles de seguridad económica que tienen para mantenerse fuera de la pobreza de una manera sustentable. Hoy día la política pública debe prestar especial atención a ese segmento. No solo debemos mejorar nuestra medición de pobreza, debemos también incorporar una medición que dé cuenta de esta situación que hemos definido como vulnerabilidad y además que acompañe a esa observación desde el punto de vista de la dinámica que presenta este fenómeno. No basta con tomar fotografías cada 2 años, cada 3 años o incluso todos los años, porque la verdad hay una dinámica asociada a los niveles de vida de la población que hay que saber y conocer mejor de qué depende y cuáles son los factores sobre los cuales se puede incidir con la política pública. Juan Carlos, por lo tanto, siguiendo esa lógica, ¿es posible superar la pobreza en nuestro país? Pero sin duda, por eso que estamos comprometidos con esa causa, porque tenemos la más profunda convicción de que es posible y sobre todo la tenemos en un país como el nuestro. Estamos hoy día hablando si llegamos o no al umbral del desarrollo, porque estamos ahí girando en torno a los $20.000 per cápita. No cabe ninguna duda que este es un país que reúne todas las condiciones para superar las situaciones más extremas que el fenómeno de la pobreza presenta en nuestro país hoy día. Ahora, de lo que se trata es entender de que no se supera la pobreza al margen de la construcción de una sociedad más equitativa y más inclusiva. No es solo con políticas focalizadas, con bonos, con transferencias monetarias que vayan muy directo a la población más desfavorecida, como vamos a solucionar la pobreza. Lo vamos a solucionar y le vamos a dar sostenibilidad a esa superación, a ese Chile sin pobreza, en la medida en que construyamos una sociedad más equitativa y más inclusiva, donde se creen efectivamente las condiciones para que todos tengan, respetándose sus derechos, las capacidades para acceder a los requerimientos que hoy día tiene el estándar de vida que nuestra sociedad exige.